FM 89.1, Radio Universidad. Ha regresado el plantel de Almirante Brown a las prácticas después de lo que fue la consagración frente a Casuso. 2 semanas han pasado y bueno, ya empieza a trabajar como equipo de la segunda categoría del fútbol argentino. Y casi siempre cuando el plantel retoma los entrenamientos hablamos con Walter Quintero, que es el doctor y es el que primeramente los ve y es el que nos puede hacer una mejor reseña de cómo está el plantel de cara a iniciar un trabajo y bueno, con el plus y el bonus de hacerlo nuevamente después de 6 años en la segunda división del fútbol argentino. Walter, Fernando, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. O tardes. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Sí? Para vos, para tu gente. Estoy acostumbrado a la noche, pero todavía está el cielo celeste, así que es bien de tarde. Bueno, sí. Primero felicitaciones porque te has colgado otra medalla. Yo no sé si en tu casa tenés la vitrina, pero tenés medalla de todos los colores habidos y por haber. ¿Y dónde ubicaste esta en particular? En realidad en un lugar muy cercano de mi corazón, no por ser demagogo, sino porque por ahí cuando uno se va poniendo más grande le va dando más valor a las cosas, ¿no? Y de esta manera, como siempre dije, y me habrás escuchado repetir, que creo que lo último que me falta, o lo único que me falta desde el punto de vista profesional, porque he tenido boxeadores campeones del mundo, nadadores olímpicos, sería tener la suerte de ser el médico de Almirante campeón y tener un año en primera división, y creo que ya con eso me considero profesionalmente hecho. Bueno, iremos por eso, pero yo te conozco y después vas a querer jugar a la Sudamericana, después vas a querer jugar a Libertadores, y así sucesivamente, ¿no? Y por supuesto, cuanto uno más tiene, más quiere. Bueno, pero es bueno también estar en un momento de proyección del club hacia arriba, de la flecha en alza, después de todo lo que has pasado, porque pasaste buenas y malas. Sí, eso es una gran realidad. ¿Y ahora qué es lo que se viene? ¿Qué vislumbrás? Mira, yo lo veo bien al club. Lo veo todos los días con algo distinto, con algo nuevo. Creo que habíamos tenido un tiempo en donde estábamos medios quedados, desde aquella época de Juan Antonio, donde pasaba exactamente lo mismo. Uno veía una puerta, algo diferente. Cuando vos entras en el club te llama la atención. Hoy creo que estamos pasando por una etapa muy similar. Creo que lo del tema de la sede es imponente, lo de la concentración, es decir, tenemos muchas obras en construcción, lo de los palcos, así que creo que es un gran momento. Como toda institución debe tener bases sólidas para crecer, no se puede crecer sin cimientos porque generalmente eso hace que se desmorone, y creo que estamos en ese camino. Hoy hemos empezado, como vos decías, una buena etapa con estudios que no pudimos realizar cuando volvimos de la pandemia y que a simple vista y lo que llamamos en medicina el ojo clínico había vislumbrado un déficit, obviamente por ese tiempo de que muchos jugadores, algunos han podido realizar la tarea, otros a media máquina y otros no. Y hoy, teniendo la posibilidad de haber hecho estudios anteriores, sin dar nombres, le mostraba a varios de los jugadores que había medido en épocas anteriores, como hoy, aún ya teniendo un tiempo de trabajo, todavía no estaban en la forma física que lo estaban hace 2 años atrás. Y no vale decir, pero eran 2 años más chicos, no. El acondicionamiento físico y la forma física, si bien tiene que ver a veces con la edad, pero no en jugadores o en deportistas jóvenes. Y muchas veces tenemos el concepto del peso balanza, pero uno puede estar con el mismo peso, pero con una composición corporal diferente. ¿Qué implica eso? Y para ser simple, yo puedo tener una persona de 100 kilos, donde para que ser groseramente hablando tenemos el 80% de grasa y el 20% de masa muscular, y en otra persona que también pese 100 kilos tenemos la inversa. Entonces, el peso, como digo, siempre es una verdad a medias. Es muy fácil entender que si uno se pesa vestido y luego se pesa desvestido, la balanza cambia.
pero es muy difícil interpretar o quitarnos el concepto de que cuando la balanza sube, uno sube la grasa, y no siempre es así. Uno puede subir porque la noche anterior come mucho, porque está haciendo un trabajo de musculación, de suplementación y alimentación y creció muscularmente, puede no estar haciendo nada y entonces por el ingreso de calorías y el faltante de egreso subir la grasa, o puede ser un poquito cada una de esas cosas. Por lo tanto, el trabajo que se hizo hoy nos va a permitir saber la foto del día y a través de la dieta apropiada, la actividad apropiada, la suplementación correcta, ir modificando todas esas variables. Nos pasa muy frecuentemente que tenemos chicos de divisiones inferiores con mucho talento desde el punto de vista técnico, pero pasó lo que pasó el otro día, ¿no? Muchos de ellos terminaron acalambrados, y si bien todos sabemos que el debut es una presión adicional, el marco escénico es una presión adicional, Ay, yo te escucho, también... No, que escucho el tono de... Pero sí, no sé por qué, porque no estoy... Te estoy escuchando ahí bien. se cortó. Ahí te escucho bien. Si bien esa presión adicional del debut genera, obviamente, una carga, pero también debe comprenderse que por ahí no es todavía físicamente apto para el nivel del juego de primera división. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque uno brutamente puede decir, pero tiene 20 años, ¿cómo se va a calambrar? A esa edad uno jugaba 3, 4 partidos seguidos. Pero la pregunta es, ¿los nervios te pueden hacer acalambrar? ¿Los nervios te pueden hacer desgarrar? ¿Los nervios te pueden ocasionar algún tipo de anomalía, como les ha pasado a algunos chicos? Sí, absolutamente. Uno cuando ve muchas veces las prácticas, y por ahí vos que también solés ir a ver las prácticas, ves que jugadores que de pronto cuando están jugando para la reserva la rompen, te tiran caños, sombreros, te pasan para un lado, te pasan para el otro, y cuando vos solamente en ese mismo hecho le cambiás la camiseta, no hacen lo mismo. ¿Y qué cambió? Nada, simplemente la responsabilidad. Y esa responsabilidad te hace que justamente tu cabecita funcione de manera diferente. Para eso hay que acondicionarse, tanto desde lo físico como desde lo mental. Pero lo físico hoy por hoy en el fútbol actual o en los deportes actuales tiene suma trascendencia. Y para eso hay que trabajarlo. Y esto que hicimos hoy nos da la pauta, como decía yo antes, de una foto del día de la fecha, e ir corrigiendo a partir de eso que habíamos dicho, la suplementación, la alimentación, el trabajo físico, ir mejorando esas variables. Esta foto, digo, te sirve para, la tenés archivada allí en el fichero y la ves todo el año. Esa es la idea, es decir, la idea es, si bien todos sabemos que obviamente con el entrenamiento vamos a mejorar, pero si uno no cambia muchos de los hábitos, no lo va a pasar. Yo digo que aumentamos básicamente por algunas cosas de las que voy a mencionar. Calidad, tortas, facturas, chocolates, golosinas, caramelos, gaseosas que no son dietéticas, jugos que no son dietéticos, y el alcohol, que muchas veces no lo tenemos en cuenta como una carga calórica adicional. El segundo de los temas es que uno puede estar haciendo una dieta, pero si no respeta las cantidades, está ingresando un valor calórico superior al gasto. El tercero, los fines de semana. De lunes a viernes, perfecto. Fines de semana, salidas, amigos, reuniones, hacen que todo lo bueno que yo hice de lunes a viernes, obviamente lo pierda. Y otro dato también importante, los jugadores nuestros por ahí entrenan mucho en la mañana, pero después tienen todo el resto del día para ingerir. Entonces, si uno no toma medida de cuántas calorías lo hace, por más que vos en la mañana gastaste 2.000, para que se entienda numéricamente hablando, y durante el día incorporaste 2.500, tenés un remanente de 500 calorías. Si hagamos esta cuenta, 50 gramos en un día no es nada, en 10 días medio kilo, en un mes 1,5 kilos. En 6 o 7 meses de pandemia. Sí, un montonazo. No me hagas seguir sumando porque no nos caemos de la balanza. Ahora, en esta situación atípica de particular, 2 semanas de vacaciones, todavía no sé si o está ahí a definirse la Copa Argentina, cuándo se juega, cuándo no. Es muy particular, muy atípico, ¿no?, la organización. Yo creo que en general nos vino bárbaro, porque hemos logrado el objetivo, hemos acercado
físicamente a una mejora y ahora nos resta la puesta a punto. Así que creo que con este tiempo que nos resta hasta inicio de campeonato vamos a lograr ajustar aún más todas esas variables que con estos 10, 12 días no se han perdido. Si bien nos tocó jueves, viernes, sábado y domingo en las fiestas y a la semana siguiente jueves, viernes, sábado y domingo en la otra fiesta y ahí nos entrenó y se comió diferente y se gastó diferente, pero yo siempre digo que se sube de peso en un día y se baja de peso en un día, pero la grasa no se acumula en un día ni se baja en un día. Si yo la noche anterior me comí la vida, al día siguiente seguramente la balanza va a dar un kilito y medio más, pero eso no quiere decir que yo incorporé grasa inmediatamente. Y lo mismo pasa a la inversa. Un boxeador, por ejemplo, que en la última semana baja 5 kilos, lo hace no porque pierda grasa, sino porque pierde líquido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la suma de los días, tanto para una situación como para la otra, son las que deben ir generando esto. Y para cerrar el concepto, yo les explico a los chicos y a los pacientes cuando vienen al consultorio, les digo, imaginemos que fuéramos un auto, donde la carrocería de ese auto sería el esqueleto y los órganos internos. La grasa serían nuestros pasajeros y el motor sería el músculo. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que lograr? Optimizar la relación entre pasajeros y motor, la relación entre grasa y músculo. ¿Por qué? Porque a partir de los 18 años no vamos a modificar esa carrocería, ese esqueleto y esos órganos internos. Por lo tanto, para hacer la diferencia, justamente tengo que quitar pasajeros o, en su defecto, si los pasajeros son pocos, mejorar la masa muscular. Brillante la explicación, la verdad. Me haces volver a la atención que prestaba en la secundaria. Mirá lo que te digo. Porque si no, viste que le vas perdiendo un poco la atención, pero lo explicás tan bien que es muy claro para nosotros y para los oyentes. El hecho de subir de categoría, de estar en la Primera Nacional, vos ya has trabajado en la Primera Nacional, pero ¿te implica a vos en tu aspecto, en tu rubro, también un ascenso? O sea, ¿tenés que tener más material, tenés que contar con otras cosas o no? ¿O es lo mismo trabajar en la B Metro que en la Primera Nacional? Uno al tener que subir de categoría, la competencia se hace más exigente. Por lo tanto, tenés que prestar más atención a detalles. Un detalle simple, los viajes. Hoy por hoy, con este tema del virus, más atención todavía, porque el otro día me llamó el médico justamente de San Carlos, diciéndome que uno de los jugadores de él había tenido COVID, sí. Pero estadísticamente está demostrado que el periodo de contagio no se da en el campo de juego porque el contacto estrecho es muy estrecho, entonces no hay tiempo como para generarlo, que obviamente se puede producir, sí, sin duda, todo se puede producir en medicina, pero estadísticamente no es el momento. El momento de mayor contagio son las concentraciones, los traslados, los vestuarios, que es donde mayor tiempo tenemos o más difícil se hace el aislamiento y seguir con los cuidados. Por lo tanto, hoy por hoy, ese va a ser un tema también a tener en cuenta. El descanso, la comida, planificar la comida de la salida. Vos recordás que por ahí los viajes que son, por ejemplo, a Córdoba, que creo que si mal no estoy informado hay 3 en el año posibles, te demandan un tiempo adicional, te demandan meriendas, te demanda que el jugador no está acostumbrado a descansar en una cama diferente. Uno tiene que ir prestando atención a un poco más de detalles que lo que hacen a la B Metropolitana, y así obviamente en la medida que uno sigue escalando. Con el asunto del COVID, ya ¿cómo es la metodología que aplican en el club? ¿Es semanal, es quincenal? ¿Cómo es o cómo será de aquí en adelante, si sabes que en la Primera Nacional? Sí. En primera instancia, el otro día me llamó también otro doctor, otro colega, preguntándome qué era o cómo yo había procedido con algún caso. Yo creo que acá hay que usar lo que se llama el sentido común, que muchas veces suele ser el menor de los sentidos, ¿no? Si vos tenés un caso positivo, bueno, prestarle mucha atención al entorno de ese caso positivo, tratar de alguna manera, estamos creo que todos un poco más relajados en cuanto a que por ahí
ya nos aburrimos un poco de usar el tapaboca, nos aburrimos un poco de esa distancia social y los casos están aumentando. La otra vez discutía con mi hijo, que también es médico, hace 15 días, y él me decía que los casos estaban bajando y yo le decía que no veía que los casos están bajando, y él me daba su ejemplo del hospital, que ya no tenía las camas tan ocupadas. Obviamente que eso sí ocurrió, pero hoy estamos en verano, en donde los casos deberían haber bajado mucho más, y yo creo que por muchas situaciones que tienen que ver específicamente con reuniones, manifestaciones y todo lo que todo el mundo sabe, estamos volviendo a tener casos, y la mutación del virus, que también tiene una cuota aparte del tema, la no aparición de las vacunas. Entonces hay que seguir siendo cuidadoso, porque nadie está exento y porque a veces a algunos le puede pegar de diferente manera que a otros, así que esto vamos a tener que tenerlo muy en cuenta en los próximos viajes. Por supuesto, sí, bueno, vos lo sabes bien, además por tu profesión, porque lo has vivido. Tal cual. En propia persona. Te hago la última, te agradezco siempre el contacto para explicarnos un poco de qué es lo que se viene, del aspecto médico en la preparación de un plantel, porque hoy lo veía en la tele y no entendí mucho el tema de las vacunas, que ahora es como que no aguantarían a la segunda dosis, sino que te darían la primera nomás. No sé si entendés qué es lo que te pregunto. Sí, Pero, totalmente. ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me Te lo voy a explicar de esta manera, a ver si puedo. Y voy a hacer el caso propio. Yo tuve una exposición al virus. Eso genera en los organismos una respuesta inmunológica, que es la formación de anticuerpos. La vacuna hace ni más ni menos que lo mismo. La diferencia es que yo me contagié con un virus que estaba funcionando. ¿Qué es lo que hace la vacuna? Aportarte un virus que no funciona, que no tiene la capacidad de generarte enfermedad. Pero el organismo eso no lo reconoce, simplemente reconoce al virus como una situación que le genera un problema, y a su vez ese problema lo resuelve con la formación de anticuerpos. Eso mismo hace la vacuna. La diferencia es que una formas anticuerpos a partir de la enfermedad y la otra formas anticuerpos a partir de la vacuna. Es por eso que hoy los que se enferman no podemos saber específicamente cuánto tiempo vamos a ser inmunes. Es decir, cuánto va a durar ese anticuerpo que yo formé. ¿Toda la vida? ¿Un año? ¿2 meses? Bueno, se dice en la enfermedad que depende fundamentalmente de la gravedad de esa enfermedad. Cuanto más grave, mayor cantidad de anticuerpos formás, por eso es que se utiliza el suero de los convalecientes para administrarle y mejorarle la posibilidad o la chance de vida a un enfermo. ¿Me expliqué hasta aquí? Sí. Perfecto. Bueno, la vacuna hace el mismo proceso. Ahora, básicamente habrá que ver, como todavía es una vacuna muy nueva y en estudios, qué cantidad de anticuerpos genera una dosis, o si hacen falta 2 dosis para lograr la inmunidad de un año. Y lo explicamos de la misma manera con las vacunas antigripales. ¿Por qué nos tenemos que vacunar todos los años contra la gripe? Porque justamente el virus tiene la capacidad de ir cambiando. Entonces, si yo me aplico la vacuna del 2019, puede que en el 2020 el virus sea otro, y entonces como yo me vacuné en la del 19 y formé anticuerpos contra la del 19, viene el 20 y me genera enfermedad. Por eso es que en las vacunas de la gripe se utilizan varias cepas para tratar de pegarle y que nos genere la formación de anticuerpos de alguna de todas ellas. En este caso, como todavía esto está muy en estudio, no se puede saber a ciencia cierta si la formación de anticuerpos va a ser suficiente como para que una cepa parecida pero no igual sea resistente el anticuerpo, o me va a generar otra vez, aunque esté vacunado, la enfermedad. Bien. Sí, porque uno entiende que no es algo tan rígido, no tan lineal, tan vertical. Por eso incluso como que van cambiando las opiniones o las corrientes, incluso entre los médicos,
Te lo preguntaba porque en un momento, tal vez el error sea comunicacional, ¿no? De decir, bueno, primero va a haber 2 dosis y ahora aparentemente es una sola y de acuerdo a lo que explicabas vos, ¿no? Porque no sabés cuánto tiempo te va a proteger. También depende de la vacuna. No son todas las vacunas desde el punto de vista de formación exactamente iguales. Es decir, aquellas vacunas que trabajan de la misma manera que las de la gripe, esas probablemente no necesiten una revacunación en el año. Claro. Las que son diferentes, como por ejemplo la rusa, sí necesitan de otra segunda dosis, justamente porque no es el componente A igual al componente B. Bien. Walter, gracias por esta clase. No, al contrario. Te mando un saludo grande. Ahí pasaba Walter Quintero, siempre un lujo charlar con él, el médico de Almirante Brown, hablándonos un poco de lo que fue el regreso de Almirante a los entrenamientos, con nuevos estudios hechos para los futbolistas y también aprovechándolo para charlar del COVID, de la vacuna rusa y de estas nuevas medidas que se están implementando desde el gobierno nacional. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.